que Dios me empezó a llevar a la palabra de Dios. Y yo le voy a decir algo, si usted está como yo, lo voy a entender, porque yo así estuve 2 semanas. 2 semanas en que yo le decía al Señor: Señor, es que lo que tú me has dado, lo que me estás dando, no es lo que yo he aprendido toda mi vida. Yo siempre he creído, y porque lo tengo en casa, tengo el milagro. Y entonces Dios me llevó poco a poco a digerir lo que les quiero compartir. Y yo le pido a Dios que la sabiduría que usted necesite para entender a Dios, porque lo que Dios quiere es solo una cosa. Cuando yo lo entendí, yo dije: Señor, ya te entendí, porque Él me llevó a la palabra. Fíjese que hasta dónde era mi confrontamiento con la fe, que le digo a la pastora que yo me fui a buscar con los grandes predicadores que han sido gran ejemplo para mi vida espiritual, y todos predicaban Hebreos 11:1 como yo fui enseñada. Y otra vez iba de rodillas y le decía al Señor: Señor, pero mira, tu siervo ya anda en las naciones y tiene esta iglesia y predica lo mismo que se me ha enseñado toda la vida. ¿Cómo me voy a parar yo en un altar y voy a desdecir lo que todos dicen? Y el Señor me empezó a decir: esto es entre tú y yo. Y si tú lo entiendes primero, lo vas a poder compartir. Y fue una lucha tan grande, pero lo entendí el viernes que nos fuimos del taller de sanidad. Yo les pido, iglesia, de verdad, vénganse el viernes al taller de sanidad. Ustedes no nos van a entender, nos podemos parar aquí todos a decirles: no falten al taller de sanidad, y no lo van a entender porque no lo están viviendo, necesitan vivirlo. Yo el viernes, fue el día que cumplió mi hermana, le digo a la pastora: pastora, me tengo que ir, quiero ver a ver si alcanzo a mi hermana despierta aún. Y cuando yo me voy de aquí, que ya entendí la palabra que vamos a compartir hoy, y como le oré al Señor, empezó en el carro el canto. A mí me gustan todos los cantos para el Señor, pero los de mi niñez los amo. Y empezó un canto, Divino Compañero del Maestro. Cuando empecé yo a escuchar la letra y empezó, Dios, como sucedió aquí, y luego voy en el camino: Divino Compañero del Maestro, tu presencia está en mi caminar. Y yo sentí que Dios iba ahí, y entonces yo le oré como jamás le había orado al Señor en relación a mi hermana Araceli. Y yo quiero que abra su Biblia en Hebreos 11:1, para que usted me entienda un poquito qué dice Hebreos 11. Y vamos a leer del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si no fuera por ellos no estaríamos aquí, no estuviera la palabra escrita. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Guarde eso en su corazón para que entienda qué es lo que Dios quiere con nosotros. Por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no era, lo que no se veía, fue hecho de lo que en su momento nadie veíamos. El sol, la luna, ustedes, el aire que respiramos, todo lo que usted ahorita disfruta no se veía cuando Dios creó el universo. Usted todavía no existía ni en los planes de Dios. Usted todavía no existía, yo todavía no existía. Existió su vida y existió mi vida cuando Dios formó el universo. Esto está tan bello, pero ¿de qué sirve? ¿Quién lo va a habitar? Y entonces Dios nos pensó. Todavía no existíamos, Dios todavía no nos veía, pero un día lo pensó y nos formó. Entonces, si la fe es eso, cuando nosotros vivimos una prueba de lucha, por ejemplo con mi hija, yo le voy a decir algo: hemos estado equivocados en el concepto de la fe. Lo primero que Dios me enseñó fue eso. A ver, Rosario, siéntate, vamos a platicar tú y yo. A ver, a ti siempre te han dicho que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de no se ve. Ahora, Rosario, dime, ¿qué fe tú tenías cuando viste morir a tu hija? ¡Wow! Señor, pero es que tu Biblia, la palabra de Dios dice que aunque mi fe fuera como un granito de mostaza, yo le puedo decir a este monte: muévete de aquí para acá,
recapitular otra vez ese momento del accidente. Y sabe una cosa, en ese momento del accidente me quebranté ante el Señor y yo le dije al Señor, es verdad. ¿Sabe qué me reveló Dios en ese momento? Tú ni siquiera creías que la iba a levantar de la muerte. ¿Y sabe a quién se lo dije por primera vez y yo ya no me acordaba? A mi hermana Araceli. Porque un día yo platicando con ella me dijo, hermana, es que yo no creo que Dios me vaya a sanar. Cuando ella me dijo esa palabra, en ese momento, le dije, hermana, ¿sabes una cosa? Es que yo tampoco creía que Dios iba a levantar de la muerte a Karen. ¿Sabes qué, iglesia? Es que quien lo hace posible es Dios. Porque a la luz de la palabra vamos a ver casos bíblicos que no había fe, pero Dios lo hizo. Entonces Hebreos 11:1 lo hemos venido malinterpretando, porque no se necesita de fe para que Dios en su misericordia, en su gracia, en su poder, en su soberanía, en su señorío, en el que creó el universo, en el que formó tu vida, pueda decidir por su palabra, porque no es por obras. No es por obras, y yo lo tenía que entender y yo te lo tengo que explicar, porque aquí está mi tía. ¿Cuántos años mis padres se apartaron del camino de Dios? Ese varón que yo les digo que era usado por el Señor, que era mi ejemplo, que yo decía, quiero ser como mi papá, quiero orar como mi papá. Señor, yo quiero estar en donde está mi papá. Pero es que un día vino la prueba. Vino cuando Dios decidió tomar la vida de su primogénito hijo, el amado de casa. Y ahí fue cuando ellos empezaron a menguar. Y trajo como consecuencia que todos nos apartáramos del camino de Dios y volviéramos al camino de Dios por la misericordia del Padre eterno. Y yo no quiero que tú como padre, yo no quiero que tú como madre, porque una oración no contestada de Dios, decidiste enojarte con Dios, porque eso va a traerte consecuencias. Y los primeros que van a pagar esas consecuencias vas a ser tú, y después tus hijos, y después tus nietos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermana Chayito? ¿Cómo le hago para no enojarme con Dios? Irte a la Biblia. Irte a la Biblia. Porque en la Biblia tú vas a encontrar casos en los que decide Dios, casos en los que como pueblo le pides, pero hay un caso hermoso que viene en Juan 9:3, que le dicen al maestro Rabí, de una persona ciega, Rabí, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el maestro les dijo, ni él pecó ni sus padres, es para que la gloria de Dios fuera manifestada. ¿Quieres entender lo primero que yo entendí de lo que te quiero compartir? Todo es para que la gloria de Dios sea reconocida. ¿Te conteste la oración o no te conteste? Dice la palabra de Dios en Juan 11:4, en esas ocasiones que Jesús andaba por ahí y sanaba enfermos, tú lo vas a leer en la Biblia, es para que la gloria de Dios sea exaltada. Todo va a ser para que la gloria sea exaltada. Cuando yo entendí esta palabra, y yo dije, híjole Señor, a veces interpretar erróneamente Hebreos 11:1 nos va a hacer menguar en lo que creemos fe, porque incluso les voy a decir qué tan errada estaba yo, porque los que me tenían en WhatsApp, hubo un tiempo que hasta lo comentamos el pastor y yo, que yo tenía una frase que decía, fe igual a milagro. Cuando entendí lo que les voy a compartir, cambié esa frase. Porque cuando tú interpretas mal algo, va a haber confusión. Y tenemos que darle el concepto correcto en lo que cada uno vivimos. ¿Sí me explico? Porque cuando yo empecé a servirle a Dios, y mi papá supo que yo iba y oraba por los enfermos y que ministrábamos liberación, el único consejo que mi papá me dio, se sentó conmigo y me dijo, hija, yo sé que tú ya le estás sirviendo a Dios, porque para mi papá
mientras que él pensara que yo era chofer de algún pastor o chofer de algún siervo, mi papá nunca me dijo nada. Pero cuando él ya vio que yo le servía a Dios, se sentó y me dijo: hija, te voy a dar un consejo, y es el único consejo que mi papá me ha dado. Yo sé que ya le sirves a Dios. Ten cuidado cuando tú vas y oras por un enfermo y le prometes que Dios lo va a sanar. Porque y si no lo sana, vas a avergonzar al que le sirves. Ten cuidado cuando vas y ministras liberación, porque tú ignoras que está mejor encadenado que libre, porque ahí al menos espera el tiempo de Dios. Pero si es liberado, puede cometer errores que lo lleven al pecado. Y él me contó una historia muy fuerte que lo platicábamos los pastores, que es verdad esa historia que me contó mi papá. Y cuando mi papá me dio ese consejo, yo empecé a decirle: Señor, no me permitas jamás ir a prometer sanidad y que vaya a ser que no lo sanes. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos el día de hoy, iglesia, a someternos a los deseos de Dios. Hay una oración que todos decimos en todas las denominaciones, que nuestro estandarte es la palabra de Dios, y dice: que se haga tu voluntad y no la mía. Pero ¿y cuando no se hace la voluntad que tú esperabas de Dios? Entonces, ¿por qué la repetimos? Si cuando Dios decide no sanarnos y morir enfermos, nos enojamos los que quedan vivos. ¿Por qué vemos que nuestro cuerpo se enferma y le decimos al Señor: Señor, es que yo sí tengo fe, y tú dices que fe es la certeza de lo que espero, y yo espero sanidad en mi cuerpo y me sigue doliendo? Entonces, ¿qué pasa con tus promesas? Porque necesitamos irnos a la palabra. Yo no cierre su Biblia ahí en Hebreos 11, pero primero vamos a empezar con los milagros sin fe, como mi caso, porque realmente cuando Dios me evidenció, yo le dije a mi hermana: hermana, es que sabes una cosa, es que yo tampoco creía. O sea, ¿quién iba a creer que lo mismo que hizo Dios con Lázaro, que estaba muerto de 3 días ya, le iba a depositar de nuevo aliento de vida? ¿Quién iba a creer que mi hija muerta después de 40 minutos sin respirar, Dios iba a decidir y que 3 personas me dijeron: Señor, ella ya está muerta, ya no respira? 3 personas le dieron respiración cardiopulmonar y las 3 personas me dijeron: Señora, su hija está muerta. ¿Quién iba a creer que Dios lo iba a hacer? Cuando Dios me dijo: no fue tu oración, Rosario, fui yo. Fui yo. Tú ni creías. Y sabe una cosa, el Señor me avergonzó, y gloria a Dios, porque ese día, en esta enseñanza, Dios me dijo: o sea, tú ni creías, y era verdad. Porque yo le dije a mi hermana: hermana, es que te voy a decir algo, ni yo creía que Dios le fuera a depositar aliento de vida a mi hija. Ya estaba muerta, ya estaba toda negra, toda hinchada, era un monstruo. O sea, ahí ya no había vida, tú sentías que ahí ya no había vida. Le digo yo: ni yo creía, hermana. Cuando Dios me lo volvió a recordar, dije: es verdad, Señor, es que ni yo creía. Y así como yo no creía, hubo una mujer que está en Hebreos 11, que se menciona como una heroína de la fe, porque Hebreos 11 te va a narrar, léelo en casa, y te va a narrar todos los héroes de la fe, conforme lo que creemos que es Hebreos 11:1, que tu fe va a hacer que tú veas lo que ahorita no ves. Cuando yo me fui detenidamente, me encontré con la historia de Sara. Dice Hebreos 11:11: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sara era una mujer de avanzada edad, su marido no se diga. Y sabe una cosa, si usted se va a Génesis 18, aquí usted dice: wow, Sara procreó un hijo varón por la
cuando nos dice, por la fe también Sara, aún siendo de edad avanzada, tuvo un hijo. Entonces, partiendo de ahí, fe, la palabra fe, yo lo entendí, fe es Dios. Fe es Dios. Todo lo que gira alrededor de Dios es fe. No es el que yo crea que Dios lo puede hacer, porque Sara, la historia de Sara en Génesis 18 me está enseñando, Sara se burló. Seguramente a mi edad voy a tener hijos. Bueno, pues Dios la avergonzó. Jehová la avergonzó, porque sí tuvo un hijo. Y de ahí nació usted. Pero ahí no había fe de parte de ella. Y después dice en Hebreos 11:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Wow, es que Isaac tenía tanta fe que bendijo a Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Pero sabe una cosa, cuando sucede el ungimiento de los 2 hijos que tuvo Isaac, usted lo puede encontrar en Génesis 27. Se equivocó. Dice la Biblia que Isaac tenía 2 hijos, era Jacob y era Esaú. Esaú era el primogénito y Jacob el usurpador, el engañador, el mentiroso, el manipulador, el cobarde, y le puedo decir más. ¿Cómo que por la fe unges a un hijo así? Cuando el que debió de haber recibido la bendición de la primogenitura era Esaú, pero como padre Isaac ya era viejo, ya no veía, él solo olía y lo que tocaba. Entonces, por las cosas indebidas que hizo Jacob, fue ungido como primogénito. Y sabe una cosa, de ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Wow, Señor, entonces estoy confundida, porque si fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, debieron de haber ungido a Esaú y no a Jacob. Es que fe es Dios. A Dios le plació que el que reunía el requisito para que nacieran de su simiente las 12 tribus de Israel era Jacob, no Esaú. Entonces no fue por la fe de Isaac, fue porque a Dios le plació. Entonces a Dios le place hacer lo que Él quiere con nosotros. Dios es el que decide. Que hay muchas personas que yo he escuchado, es que entonces Dios somos como títeres del Señor. No, no somos títeres del Señor. Tenemos la decisión de dejar que Dios use nuestras vidas o que la use Satanás. Ustedes eligen. Porque Juan 6:44 dice que Dios nos eligió. Y si yo acepté, aquí estoy. Pero si no aceptas, si no quieres ser instruida por Dios, si no quieres pasar por pruebas en el camino de Dios, si no quieres no tener que comer y confiar en la provisión de Dios, si no quieres nada de Dios, tienes la decisión y la libertad de irte al mundo. Yo lo hice y mírame dónde estoy, porque allá no vas a encontrar nada. Aunque aquí viva en pruebas, en luchas, aunque vea el cuerpo de mi hermana Araceli menguar día a día, yo sigo clamándole a Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo no voy a encontrar nada. En el mundo no voy a hacer nada. En el mundo lo único que voy a encontrar es dolor, amargura. Y ¿sabe qué? Como regalo, arder en el infierno por la eternidad. Y en el camino de Dios, aunque haya pruebas, aunque haya luchas, aunque viva lo que tenga yo que vivir, yo sé que hay una promesa que se llama eternidad. Una vida con Cristo allá, en las moradas, en la Nueva Jerusalén. Porque eso es lo que busco. Dice la palabra de Dios, hay otra historia, hay muchas, pero yo nada más le quiero compartir esta última, cuando no hay fe en las personas. El otro historia bíblica usted la va a encontrar en Segunda de Reyes 15, y es cuando el profeta Eliseo estaba en casa y viene Naamán, y Naamán viene buscando sanidad. Y Eliseo le dice: ve y sumérgete 7 veces al Jordán. ¿Y sabe qué hizo Naamán? Ni siquiera
siquiera era hijo de Dios. Él creía en otros dioses, no era del pueblo de Dios. Así, y aparte era un alto general. ¿Cómo me voy a ir a sumergir al río más sucio que hay aquí cerca? El Jordán es de los más degradados para mí, soy el general. No lo voy a hacer. Y se fue enojado. Ahí había fe. No había fe. Y él se va enojado con el profeta y enojado con el Dios del profeta y enojado con las instrucciones. Pero los que acompañaban a Naamán le decían: bueno, ¿qué vas a perder si te sumerges? No vas a perder nada, sumérgete. Y ellos lo convencen. No fue Naamán, pero ¿saben qué dice la Biblia? Que cuando él salió y después de haberse sumergido 7 veces en el Jordán, su piel fue como de bebé recién nacido. Entonces, ¿en dónde está la fe ahí? Ahí tampoco había fe. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña muchas historias bíblicas, y yo nada más le quiero compartir 2, en donde uno muere enfermo carnalmente. Entonces, al leer a la luz de la palabra la historia de estos 2 siervos, ¡wow! O sea, son nuestro ejemplo a seguir, y ni tantita aún de la experiencia que ellos tuvieron en su tiempo, pero murieron enfermos. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 13, quien pueda abrir su Biblia, ábralo, y para que vean que ahí está esta frase que cuando yo la leí, ya nuestro pastor nos predicó de este pasaje bíblico, y créame que cuando él leyó, por eso le digo, cada palabra de Dios, cada cita, Dios te la trae en el tiempo, porque la leyó completa, y como que me pasó de noche, hasta que yo estaba con mi confrontamiento con la fe de Hebreos 11:1, fue que la entendí. Dice Segunda de Reyes 13:1, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. ¿Y sabe quién era Eliseo? Yo le conté como 20 milagros. Fue un hombre usado grandemente, más que Elías. Más que Elías. Este pasaje bíblico, nuestro pastor nos contó la historia, y en ese momento vino el rey a pedir consejo al profeta porque se tenía que ir a guerra, y el profeta le dice al rey Joás: golpea con tus saetas la tierra. Y la enseñanza en esa ocasión fue porque nada más golpeó 3 veces el suelo. Si él hubiera intentado más, otra cosa hubiera sido. Esa fue la enseñanza que el pastor nos dio ese día. Pero cuando yo volví a esa historia y dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, ¿no tenía fe Eliseo? No tenía fe. Si él fue el que también le dijo a una mujer: de aquí a un año tú vas a tener un hijo, de aquí a un año. Y esta mujer le dijo: ay, Señor, no, por favor. Y sabe una cosa, tuvo al hijo. El profeta fue tan usado por Dios, pero dice la Biblia que él murió de la enfermedad que tenía. Entonces, Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Quiere decir que si hoy yo veo al profeta enfermo, si oramos por el profeta, él va a sanar. No, él murió de la enfermedad. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos que entender Hebreos 11, la fe, en el estricto concepto espiritual de qué es la fe, nuestra vida va a cambiar. La salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, vale la pena decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sabe cuándo? Cuando yo preparaba esta enseñanza, yo le decía al Señor: Señor, todavía no estoy convencida, perdóname. Incluso hasta lo platiqué con mi pastora, tratando de que ella me dijera: Chayito, yo creo que la enseñanza la estás guiando mal.
ella guardó silencio en su sabiduría, y yo para eso le conté: pastora, es que mira que el confrontamiento con la fe, porque Hebreos 11:1 a mí siempre se me ha enseñado que es fe igual a milagro. Lo veo en todo internet, lo veo en todas las predicaciones, pero viene Dios y me dice: stop, contigo es así. Y tengo temor porque mira, pastora, en su sabiduría guardó silencio. Y me dejó así como que dijo: esto es entre Dios y tú, platícalo con él. Yo todavía estaba en ese confrontamiento de este pasaje bíblico y de esta historia. Y llegó el momento culminante donde Dios me lleva a Lucas 22:42. Cuando está Cristo ya a punto de morir, y Jesucristo dijo: Padre, si esta es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo ahí empecé a llorar, porque Dios me dijo: ¿tú crees que mi hijo no tenía fe? ¿Tú crees que no escuché su oración? Pero sabes una cosa, Él te puso el ejemplo: que se haga mi voluntad. Te conteste la oración de Araceli o no te la conteste, tú me tienes que dar toda la gloria. Cuando Dios me movió en ese sentido, créame que el concepto de Hebreos 11, a como se me había enseñado, quedó hecho añicos. Es que fe no es igual a milagro. Fe es igual a que se haga la voluntad de Dios, te parezca o no te parezca, te guste o no te guste. ¿Sabe qué fue lo que pasó con mi hermano Chuyín? Cuando yo vuelvo al camino de Dios, yo conozco un siervo de Dios que él me dice: Dios puso en mi corazón ir a hablar con tus papás. Era el tiempo que mis papás, a pesar de que ya habían visto el milagro de mi hija, todavía ponían una barrera para relacionarse espiritualmente con Dios. Así que yo sabía que no era el momento adecuado, ni era el tiempo que yo pensaba era el de Dios. Y yo lo evadí hasta que él, en su autoridad de Dios, me dijo: ¿me llevas tú o voy solo? Si no me llevas tú, yo no necesito que tú me des el domicilio, lo consigo. Llegamos con mis papás y él le dijo algo a mi mamá. Dice: Dios que lo perdone por haber tomado la vida de su hijo. Y después él le añade: si él hubiera dejado la vida de su hijo, su alma se hubiera perdido, porque él con el tiempo iba a caer en las drogas y en el alcohol, iba a terminar robando por el vicio. Y usted sabe a dónde van los ladrones. De todos modos, en esa época, que fueron hace 11 años, mi mamá no volvió. Mi mamá tiene unos meses que perdonó a Dios por haber tomado la vida de mi hermanito, porque me lo contó. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, nos enojamos con Dios. Como padres, mi mami lloraba y decía: hija, ¿y si Dios decide tomar la vida de tu hermana? Entregarle una segunda hija. Y sabe una cosa, yo como hermana, oh Señor, entregarte una segunda hermana. Te entregaron el primero y el primero trajo caos espiritual en casa. ¿Y sabe qué nos dijo un día mi hermana? Dijo: mami, cuando ella podía hablar, mami, si Dios decide tomar mi vida, no te vuelvas a enojar con Dios, porque ella pagó las consecuencias también de que mis padres se enojaron con Dios. El que creas que fe es igual a milagro, en todos los casos, porque sí lo hay. Ya vimos, por eso yo te quería llevar a la luz de la palabra, que hay casos en los que ni siquiera necesitas fe.
Antes es burla, antes es ironía, antes es menosprecio del regalo de Dios, del milagro. Y también te llevé a las historias bíblicas donde mueren enfermos y tenían fe. Hay otra historia bíblica, es el papá de José. Dice la palabra de Dios que a José le avisan que su papá está enfermo y va y él los bendice, ora, y dice la palabra de Dios que así murió, enfermo. Luchó con el ángel, el Padre, fue bendecido, pero murió de la enfermedad que tenía. Entonces, ¿qué es fe, iglesia? Primera de Pedro 1:21 dice: por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe, mi fe y su esperanza sean en Dios. Entonces fe es igual a Dios. Si Dios decide tomar la vida de mi hermana, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Que te va a doler en la carne? Sí. ¿Que vas a llorar? Sí. Pero yo le voy a decir algo que le dije a mis pastores. Dios tiene muchos meses preparándome para la partida de mi hermana. En sueños, cuando oro, cuando camino. Tiene 3 hijos. El más chiquito es el que más la necesita. Pero yo le voy a decir algo. Yo jamás he dejado de orar por ella como la primera vez. A pesar de que el Señor me dio esta enseñanza para su iglesia, a pesar de lo que Dios decida, yo le sigo creyendo a Dios. Yo le sigo orando a Dios. El viernes, cuando iba de aquí del taller y que empezaba: divino compañero del maestro, tu presencia siento yo al caminar. Yo le dije: Señor, tú vas aquí conmigo. Tú estás aquí conmigo. Y mi hermana está allá, Señor. Y tú tienes el poder de sanarla. Y yo puedo creer que mañana ella se puede levantar y ya no tendría cáncer, y nos vamos a ir en las iglesias dando testimonio de lo que tú haces. ¿Sabe una cosa? Porque a pesar de que yo entendí que fe no es igual a milagro, yo le sigo clamando a Dios por mi hermana. Y yo le sigo clamando a Dios por el hermano Jesús Solís. Y yo le sigo creyendo al Señor. Porque lo que te estoy diciendo no te lo estoy diciendo para que dejes de orar, ni para que dejes de clamar, ni para que dejes de creer. Lo que yo quiero que tú entiendas es que fe es Dios. Quiero que entiendas que aunque estés enfermo, tú le tienes que seguir clamando a Dios. Pero yo no quiero que anides en tu corazón que forzosamente vas a ver el milagro. Porque va a haber oraciones no contestadas. La Biblia no lo dice, pero usted cree que el profeta no le oró a Dios por su sanidad. Dice la palabra de Dios que Pablo, el apóstol, el gran siervo, nuestro maestro en la enseñanza del ministerio evangelístico, el de padecer pruebas, luchas, bueno, él le oró a Dios. Dice en 2 de Corintios 12:19 que Dios le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces va a haber ocasiones como iglesia que la gracia es la única que nos va a tener que sostener. Aunque tú le ores a Dios por tus padres y que tú veas que tus padres, lejos de acercarse a Dios, se alejan más, Dios dice: bástate mi gracia. Que tú le clamas por tus hijos y tus hijos no entienden, dice Dios: bástate mi gracia. Aunque estés muriendo, viendo morir al amado, a tu hermano amado, a tu hermana amada, a tus padres, quien sea, el Señor te dice: bástate mi gracia.
aunque estés muriendo, el Señor te dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. No es forzosamente fe igual a milagro. Yo quiero que tú como iglesia, si algo guardaste en tu corazón, porque Dios no contestó una oración, es tiempo de pedirle perdón. Cuando mi abuelita murió, resulta que yo predicaba precisamente que el profeta, el pueblo se moría de hambre, y el profeta le manda decir al rey de parte de Dios: de aquí a 24 horas el pueblo va a tener que comer. Mi abuelita estaba en urgencias, y ese día cuando ya ministraba en la oración, yo lo gritaba a todo pulmón, y yo le decía: Señor, la iglesia estaba llena, Señor, tu palabra dice que tú das respuestas de aquí a 24 horas. Así que yo puedo creer, Señor, en esa fe, cuando yo pensaba diferente la fe, en esa fe, Señor, que tengo, que de aquí a mañana vas a levantar a mi abuelita y en 24 horas ella ya va a estar en casa o levantada en esa cama de hospital. Pero ¿sabe una cosa? Ese día mi abuelita murió en la madrugada. Cuando mi papá me avisa en la madrugada, yo lloré, pero no porque mi abuelita murió, porque es que yo entiendo que la vida es de Dios. ¿Saben qué fue lo que a mí más me dolió? Es que ¿por qué no contestaste mi oración? La iglesia estaba llena, Señor. Ahora, ¿qué les digo? ¿Que me equivoqué o que tú no contestas? Y créanme que esa noche fue una noche muy fuerte con Dios, en la que yo le decía: Señor, dime qué me paro ahora y qué digo a la iglesia. Si cuando lo predico resultó que tú decides llevártela, o sea, no te pudiste haber esperado hasta pasado mañana, no, es que te la llevaste el día que yo prediqué de eso. Ahora, ¿qué le digo a tu iglesia? Y sabe una cosa, el Señor en esa madrugada me dijo: mira, Rosario, decidí tomar su vida porque es mía, y respecto a lo que tú me dices que no contesté y lo que predicaste, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y sabe una cosa, me quebranté. Yo le dije: Señor, tu gracia me es suficiente. Voy a seguir predicando de que haces milagros. Voy a seguir predicando que restauras. Voy a seguir predicando de que salvas. Señor, perdóname. Perdóname porque decidiste llevarte la vida de mi abuelita. Y después de una mala oración, porque es que yo le debí de haber dicho: Señor, creo en ti. Señor, mi fe eres tú. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Tenemos que aprender a orar, iglesia. Tenemos que aprender a orar. Porque el viernes que yo le oraba a Dios, le decía: Señor, y yo voy a andar con mi hermana predicando de ti, dando testimonio que la levantaste de cáncer, Señor, si esa es tu voluntad. Si tu voluntad es dejarla, Señor, yo asumo el compromiso contigo de llevarla y que ella lleve el testimonio de que haces milagros, porque ese es nuestro Dios. Así que yo no sé lo que tú hayas vivido en el pasado. Si todavía tienes un hijo rebelde en casa, no lo hagas a tu manera. Es que tiene que ser en la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que mi papá, por eso así empecé, que mi papá y mi abuelita pedían que mi hija regrese al camino de Dios? Y que vea morir a su hija, Señor. No. ¿Ustedes creen que mi papá le decía a mi abuelita: oh Señor, que Chayito regrese al camino de Dios, pero mira, trátala como pétalo de rosa? Y sabe una cosa, sí lo hizo, ya lo prediqué aquí. Cuando Dios te habla con amor, te quiere traer con lazos de ternura y cuerdas de amor, pero tú lo menosprecias. O con rigor. En mi caso era el rigor, porque el Señor conocía mi mente, sabía lo que había en mi corazón y sabía lo que había en mi pasado. La única manera era ver morir a mi hija. Así que yo ya no puedo volver atrás. Ya no puedo volver atrás. Y cuando yo preparaba esta enseñanza, Dios me hizo una pregunta: a ver, Rosario, ¿me sirves por
porque te entregué a tu hija con miedo de nuevo. Y le dije, no, Señor. Aunque tú hubieras decidido, ya cuando entendí la voluntad de Dios, que no, Señor, si tú hubieras decidido tomar la vida de mi hija, yo te seguiría sirviendo. Porque es que la salvación no se condiciona, Señor. Es que el perdón de los pecados no se condiciona. No, Señor, yo te seguiría sirviendo aunque no tuviera a mi hija y a mis nietas. Yo te hubiera seguido sirviendo en ese momento en el que tú sembraste mi vida hace 11 años. Y me dijo, segura, Rosario, segura, Señor, porque ahora entendí que mi fe eres tú. Ahora entendí, Señor, que todo es conforme a tu voluntad, porque hay cosas que yo no conozco y tú sí. Hay cosas que yo no sé qué vas a determinar, Señor, así que mi servirte, mi adoración, mi alabanza no está condicionada a mi condición física, está condicionada a mi condición espiritual. Y ahora, Señor, mi mirada está solamente en ti. Y cada vez que haya una oración no contestada, yo te voy a decir, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí me ayudó el Señor en esta oración. Y Señor Jesús, voy a seguir adelante y voy a seguir presumiendo a mi Dios, y voy a seguir predicando de milagros, y voy a seguir llevando la palabra de salvación, porque una oración contestada que no haya recibido de parte de ti, Padre, eso no me va a limitar. Yo voy a seguir avanzando, Padre. Yo voy a seguir avanzando, y yo le doy la gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? A mi hija no le gusta que hable de cosas de casa, ¿verdad? Pero yo necesito decírselos. Silenciosamente oraba yo por el esposo de ella, y yo le decía, Señor, mira, Padre, que te ando predicando y llevo el mensaje a otros hogares, a otras familias, y el esposo de mi hija está en casa. Y seguía predicando. Señor, te encargo al esposo de mi hija que venga a adorarte, porque así lo conocimos en tu casa. Y seguía predicando. Y veía cómo Dios restauraba matrimonios por lo que el Señor pone en el corazón de su sierva. Y yo le decía, Señor, así como fue en este matrimonio, Señor, que así sea en la vida espiritual del esposo de mi hija. Y seguía llevando la palabra. Y el sábado pasado le dije, Iván, me gustaría que nos acompañaras a la iglesia. Dijo, sí. Sí. Y anoche igual, hija, nos tenemos que ir temprano, tengo que llegar más temprano de lo normal a la iglesia. Y aquí estamos. Porque tienes que aprender a que tienes que seguir con tu mirada puesta en Dios, aunque a tu alrededor aún no veas nada. Tienes que seguir en el camino de Dios, aunque haya oraciones no contestadas. Tienes que seguir, si es necesario morir enfermo, porque Dios no te contestó como sucedió con el profeta, pues mueres enfermo, pero de aquí a la gloria eterna. Eso es lo que el pueblo de Dios tenemos que entender, porque Dios no quiere que te enojes con Él. Dios no quiere que guardes nada ahí. Yo le voy a pedir a los muchachos que si nos acompañan en la alabanza y en la adoración, porque hay algo que Dios quiere hacer con ustedes. Cuando oraba el pastor dijo, Señor, en este día hay sanidad interior. Como yo sí sabía de lo que iba a hablar, sí es lo que quiere Dios en ti. Si papá y mamá no están todavía aquí, tú tienes que seguirle diciendo al Señor, Señor, no están, pero aquí estoy yo adorándote. Oh Señor, ahí está mi hermana padeciendo en su cuerpo, pero aquí estoy yo sirviéndote, Padre, creyéndote que vas a hacer tu voluntad en su vida. Y ya sea que viva, Señor, o sea que tome su vida, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Iglesia, pero tienes que sanar el corazón. Tienes que sanar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
Les voy a leer esta cita bíblica de parte del pastor. Dice Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe qué pasó con estos tres jóvenes? A estos tres jóvenes eran obligados a adorar idolatría. Y estos tres jóvenes se pararon con esa autoridad y ese amor en Cristo. Y les dijeron: aunque nos metas al horno del fuego, no nos vamos a arrodillar, porque mi Dios nos puede librar de esto. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Pero si Dios decide no librarnos, a Él toda la gloria y toda la honra. A Él toda la gloria y toda la honra. No condiciones tu relación con Dios. No condiciones tu relación con Dios. Si se la has condicionado, es tiempo de venir a su presencia y decirle: Señor, no estoy aquí para que forzosamente tenga que venir mi marido. No estoy aquí forzosamente para que hagas un milagro en mi vida. No estoy aquí forzosamente para que me traigas provisión. Estoy aquí porque soy un adorador. Estoy aquí porque mi alabanza es para ti. Estoy aquí, Señor, porque si te doy toda la gloria y toda la honra en tu casa, sea que me sanes o que no me sanes, sea que muera enfermo o no muera enfermo, Señor, pero yo estoy aquí adorándote. Así que, iglesia, ponte de pie o arrodíllate, pero si hay algo que tú le tengas que decir al Señor en esta tarde para restaurar tu relación con Él, le tienes que decir, porque este es el tiempo de la gloria Shekinah. Este es el tiempo en el que te tienes que humillar delante de la presencia de Dios y de decirle: Señor, Espíritu Santo, sé tú el que ministre la vida de cada uno de tu iglesia. Señor, si no te perdoné porque no restauraste mi matrimonio, es el tiempo de decirte: perdóname, Señor, porque yo no sabía que de lo que tú me estabas librando era de enfermedad, de golpes y de angustia. Oh Señor, si yo no te perdoné hasta el día de hoy, porque yo veía que no traía rendido a tus pies a mi hijo o a mi hija, perdóname, Señor. Es que yo misma te condicionaba y yo misma te decía: lo quiero ver entrando por la iglesia gozoso, pero si es necesario que tenga que padecer una prueba, Señor, yo te los entrego a ti. Yo te los entrego a ti para que se haga conforme tu voluntad. Porque si tu Hijo amado lo hizo, Señor, pásale esta copa. Cuando Él te clamó desde la cruz, oh Señor Jesucristo, eres ejemplo de vida espiritual. Y así como tú actuaste, Señor, así estamos ante la presencia del Padre. Señor, si puedes pasar la copa que mi hermana está bebiendo, si puedes quitar, Señor, si puedes quitar, Señor, lo que está viviendo el hermano Jesús Solís, si puedes quitar, Señor, toda enfermedad por la que hemos clamado desde este lugar y que conocemos, Padre. Señor, si tú puedes, hazlo. Pero si no, así que se haga tu voluntad. Que solo tu gracia nos sostenga, Padre. Que solo tu gracia nos sostenga. Que solo tu gracia nos sostenga, Padre. Porque en esta tarde estamos en esta tu casa,
diciéndote: fe es igual a Dios, fe no es igual a milagro, fe es igual a Dios, fe es igual a que se haga tu voluntad, fe es igual a seguir creyendo en ti. Me contestes una oración o no me la contestes, fe es igual a tener nuestra mirada puesta en ti, pase lo que pase, aún y que vengan pruebas, aún y que Satanás venga y nos zarandee como trigo, nuestra fe está puesta en ti, Señor, porque hay una promesa de vida eterna, y esa promesa de vida eterna, Señor Jesucristo, vale más que cualquier oración no contestada. Seguiremos igual, Padre, seguiremos clamándote, seguiremos arrodillándonos, seguiremos humillándote. Así, Señor, como el viernes te oré por mi hermana, así como el viernes, Señor, desgarré mi alma ante ti, así como te dije, Señor, el viernes, tú tienes el poder para avergonzar a la enfermedad, tú tienes el poder para levantar a mi hermana Araceli, tú tienes poder para levantar, Señor, a cada uno de los que están padeciendo enfermedad, tú tienes poder, Señor. Así vamos a seguirte clamando y vamos a seguir creyendo, pero si tú decides lo contrario, Señor, nos vamos a parar delante de ti, te vamos a seguir adorando y te vamos a seguir creyendo y te vamos a decir y vamos a presumir y vamos a gritar: Ebenezer, hasta aquí nos ayuda el Señor. Oh Espíritu Santo, ven y restaura, Señor, todo lo que Satanás había querido confundir, porque teníamos un concepto errado de ti. Sana corazones, Padre, sana almas, sana pensamientos, Señor, porque en esta tu casa no debemos de haber personas enojadas contigo. En este lugar no nos podemos enojar contigo. Y si un día lo hicimos, Padre, te pido que me perdones. Perdóname, Padre, si un día me enojé contigo. Perdóname cuando lo vi irse de casa. Perdóname cuando lo vi irse de casa y yo te reclamé en dónde estabas. Si te estoy clamando por mi matrimonio, ¿en dónde estabas que no escuchaste mi oración y me enojé contigo y me rebelé contra ti? Porque fue una oración no contestada. Yo no quería a una madre sin esposo. Yo no quería una hija sin su padre. Y me enojé contigo porque no me escuchaste mi oración. Y yo no creí en ti más porque no la escuchaste, porque no vi respuesta. Pero como dice tu palabra, tú nunca llegas tarde. Tus tiempos son perfectos y llegó el día en que no escuchaste mi oración, porque me estabas guardando de mi enfermedad, porque me estabas librando de golpes y de angustias. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, gracias.
debas de contestar es que tú sigues siendo Dios. Dile con tu vida, dile, tú sigues siendo Dios. No importa la circunstancia, no importa el momento, tú sigues siendo Dios. Y eso nunca va a cambiar, iglesia. Dios sigue siendo Dios. Levanta tus manos al que vive. Tú sigues siendo Dios. Porque sé que con el propósito que tú me formaste, cada momento en mi vida, cada aflicción de mi corazón tiene un propósito para formarme y manifestarme que tú sigues siendo Dios. Oh, mi Dios, es que no es por mi voluntad, Padre, es que no es por mi pensamiento, es que no es en mis fuerzas, es en tu perfecta soberanía, es en tu perfecta voluntad que tú tomas y tienes la capacidad de hacer de lo que no es que sea. Pero ¿quién soy yo para ir sobre tu soberanía? ¿Quién soy yo para decirte que tú eres mi siervo? No, mi Dios. Tu palabra es la que permanece en mi vida. Hoy sobre cada corazón, sobre cada alma, lo que debe de permanecer es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Eres tú. Es que dile a Dios, es que tú sigues siendo Dios. Es que no fue porque Jesús sacó a Lázaro de la tumba después de 3 días que Él era Dios. No. Es que no fue porque la mujer que tenía flujo de sangre y tocó el borde del maestro, Él era Dios. No, es que Él ya era Dios con o sin milagros. Tenemos que entender, iglesia, que Él nos puede sacar del horno de fuego. Y si no lo hace, si Él decide no hacerlo, mi casa y yo seguiremos sirviendo a Jehová. Mi casa y yo rendiremos nuestra vida a Jehová, porque no alabo a Dios o lo adoro por lo que Él me da. Yo lo adoro por lo que Él es. Yo te invito en esta mañana que adoremos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él ha hecho o lo que hará o lo que dejará de hacer. No. Doble su rodilla, iglesia, y díganle al Padre, yo te adoro por lo que tú eres. Eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eres el que hizo los cielos y la tierra. Eres por quien todo fue hecho. Eres el que tiene el control del universo. Ese eres tú, mi Dios. Y a ese Dios lo adoro. A ese Dios lo clamo. A ese Dios lo levanto mis manos. A ese Dios lo arrodillo mis pies. A ese Dios yo le canto. Al que hace que las cosas que no son sean. Y también al que decide que no sean cuando yo quiero que sean. A ti la honra, Jesús. A ti la gloria, Padre. Yo no sé si aquí hay alguna persona que Dios no ha contestado algo. Escúcheme bien, iglesia. Puede ser que Dios no nos ha contestado algo y seguimos orando y declarando que Dios no puede hacer. Claro que Dios no puede hacer. Sí, Dios no puede hacer. Pero también entiendo que su perfecta soberanía sabe lo que para mi vida es bien o es mal. Y en Jeremías 33 dice que Él tiene planes de bienestar para mi vida y no de mal. Esa es su palabra. Así que hoy dile al Señor, ahí está la necesidad, ahí está la enfermedad, ahí está el problema. Pero sobre todo eso, yo y mi casa alabaremos a Jehová. Yo en mi casa levantaremos manos. Yo en mi casa arrodillaremos nuestros cuerpos, declarando que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo el Padre, que tú sigues siendo el Hijo, que ese Espíritu Santo se sigue moviendo.
que no es por lo que me has dado que te adoro. Es que tengo que entender que no es por lo que te pido que te adoro. Es por lo que tú eres desde siempre. Tú no eres Dios por lo que haces. Tú eres Dios por lo que ya eres. Y lo que tú regalaste al ser humano fue su gracia. Dile, Padre, que me baste tu gracia, que me baste tu presencia, que me baste tu perfecta voluntad, Dios. Hoy aquí, en este día, Padre, aquí estoy, Señor. Es que tengo que entender que mi pensamiento no son tus pensamientos. Dile a Jesús, mis pensamientos no son tus pensamientos. Perdóname, porque no es como yo pienso que todo tiene que ser. Pero no por eso dejas de ser mi Dios. No por eso dejas de ser Dios. Oh, dile al Padre, tú sigues siendo Dios. Díselo fuerte, dile, tú sigues siendo Dios. Sea un sí o sea un no, tú sigues siendo Dios. Dilo fuerte, dile con palabra de promesa, dile, sea un sí o sea un no, tú sigues siendo Dios. Esa es mi fe. ¿Cuántos alaban a Dios porque Él sigue siendo Dios? ¿Cuántos exaltan su nombre porque Él sigue siendo Dios? ¿Cuánto le gritan a Dios, tú sigues siendo Dios? No importa que no lo tenga en mi mano, no importa que no esté sano, tú sigues siendo Dios. Escúchame, Satanás, Dios sigue siendo Dios. No hay nada que cambie lo que Dios ya es. Oh, mi Dios, no hay nada que cambie lo que tú eres. ¿Cuántos declaran que no hay nada que transforme lo que Dios es? Díganle, no hay nada que cambie lo que Dios es. No hay nada que cambie lo que Dios es. Es que conmigo Jehová tomó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, díselo al Padre. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dile al Padre. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendecido, dile al Padre. Jehová dio, Jehová tomó. Tu nombre sea bendecido. Que mi generación y mis generaciones siguientes, dile, conozcan de un Dios poderoso, que no se le adora y se le alaba por lo que Él hace. Se le alaba y se le adora por lo que Él es. Y Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y todo lo que fue creado por Él fue creado. Dios no puede ser movido por mi voluntad. Así que hoy te decimos, papá, tú diste, tú tomaste, sea tu nombre bendecido. ¿O no, Ricardo? Tú diste, tú tomaste, sea tu nombre bendecido. Dígale al Padre, tú diste, tú tomaste, tu nombre sea bendecido. Ahora dile con palabra profética, dile, tú darás, tú tomarás, su nombre será bendecido. Oh sí, mi Dios, porque vendrán vacas gordas y vacas flacas, pero tú seguirás siendo Dios. Lo que hoy te pedimos, Dios, es que nos consolides en tu presencia, para que nunca desfallezcamos cuando escuchamos un no tuyo. Dile al Padre, fortalece mi vida, prepárame para cuando venga el día malo, yo no
para cuando me encuentre con uno tuyo, sepa por qué es que me amas. Y para mí tienes planes de bien. A ti sea la honra en alabanza de manos por última vez aquí. Porque Él es el que hace que las cosas sean. Él es el que le hace que las cosas sean. Dile, tú diste, tú tomaste. A ti le avanzo, mi Dios, porque eres un Dios soberano. Eres un Dios omnipotente. Eres un Dios omnisciente. Eres un Dios omnipresente. A ti la honra, Jesús. A ti la gloria. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Así como está en su lugar, vamos a bendecir las ofrendas esta tarde, declarando que Dios da y Dios toma, declarando que Dios suple todo lo que nuestra vida necesita. Amén. ¿O no amén? Amén. Declarando que no hay un justo desamparado, no hay una simiente que mendigue pan, porque Dios no me da lo que yo deseo, Dios me da lo que yo necesito. Ahora dile al Padre, aquí está mi ofrenda, aquí está esto, Padre, es para ti. Posiblemente sea todo lo que tengo, pero sé que tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición en aquellos tus hijos, y yo soy tu hijo. Hoy bendecimos cada fuente de ingreso, hoy bendecimos cada familia, cada trabajo, y hoy bendecimos también donde no hay trabajo, sabiendo que Dios tiene planes de bien para nuestra vida. Dile al Padre, aquí está mi ofrenda, es para ti. Bendícela, multiplícala, y a mí, que no se me olvide que tú das y que tú tomas y que tu nombre siempre será bendecido. Así que traigamos a este alfolí la ofrenda de nuestra vida, sabiendo que Dios en su